Voy a darle la bienvenida al doctor. Es para mí un gusto y un honor darle la bienvenida a un especialista de la calidad como es el doctor Ricardo Sáenz Castro, quien se graduó en la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Medicina, en Medicina y Cirugía en el año 1982, en la especialidad de reumatología en el año 1987 y ejerce la especialidad hasta el día de hoy. Fue jefe de reumatología en el Hospital Calderón Guardia del año 2004 hasta el 2022 y fue también presidente de la Asociación Costarricense de Reumatología. Así que es un honor, don Ricardo, tenerlo por acá y gracias por el tiempo, por la dedicación para brindarle más información a los funcionarios que tienen este diagnóstico. Bienvenido. Muchas gracias. Más bien, pues agradezco a la licenciada Francini Fernández y al doctor Alejandro Gamboa por la oportunidad. Vamos a tratar de tocar algunos tópicos importantes sobre fibromialgia. eh, y bueno, a veces los médicos hablamos enredado, dicen, pero vamos a tratar de simplificar la terminología y los conceptos para que pueda quedar en realidad una información de utilidad para todos. Voy a ver si puedo compartir la pantalla acá. eh, para las personas A que nos ver si... acompañan y nosotros mismos, aprovechemos la charla, aprovechemos, no hay mal que por bien no venga y que seamos poquitos, puede ser algo muy bueno, pues para sacar estas dudas y cualquier otra eh, observación que tengamos de una charla tan importante con esto y con más con un especialista de la calidad del doctor Sáenz, que podemos aprovecharlo, aprovechemos todo lo que podamos. Bueno, vamos a ver por qué se... ¿Ya se ve la pantalla? Ah, perfecto. Vamos a ver si... Listo, ahí quedó bien en modo de presentación. Está excelente, jefe. Bueno, y realmente entonces, como les decía, vamos a hablar pues un poquito de una entidad que es muy frecuente en la práctica reumatológica y en la práctica general de la especialidad. Vamos a ver por qué no. A ver por qué, bueno, no me permitía pasar, pero bueno, no hay ningún conflicto de interés en relación a esta charla. Y lo primero que hay que decir, no sé por qué me interrumpe el ruido continuamente del sistema, pero bueno, creo que lo que quería decir primero es que el término fibromialgia es un término bastante malo para definir la enfermedad. Se inició allá por los años, finales de los años 1800, como por el 1890. Alguna gente empezó a hablar de síndromes de fatiga, de astenia, y por 1903 más o menos, un patólogo muy famoso que había en Edimburgo de apellido Gowers dijo que esta entidad podía denominarse fibrositis. Todo lo que termina en itis en medicina es inflamación, entonces dijo, bueno, es una inflamación del tejido fibroso, pongámosle fibrositis. El término fue igualmente malo y equivocado y fue en los años 90 que se acuñó fibromialgia, que tampoco es lo mejor porque sigue hablando de tejido fibroso y músculo, que es la parte de mialgia, entonces dolor en el músculo y tejido fibroso. Entonces el término no es muy bueno, pero básicamente pues podemos decir que es el utilizado actualmente, es el que se clasifica dentro de la clasificación internacional de enfermedades, se clasifica con esta misma terminología. Es una entidad que podemos definir desde el punto de vista de tres aspectos fundamentales.
Uno, dolor crónico, que es un dolor que tiene una duración establecida, de la cual vamos a hablar ahora. Y es un dolor generalizado, que quiere decir que vamos a tener dolor prácticamente en todos los sitios. Se decía en la descripción inicial de este dolor que tenía que ser un dolor arriba y abajo de la línea de la cintura y todo el lado derecho y todo el lado izquierdo del cuerpo. A este síntoma inicial de dolor se agrega la fatiga. Es una fatiga que es prácticamente en esta enfermedad una constante y que significa una interferencia con las actividades diarias. O sea, es una fatiga importante. No es propia de la fibromialgia. Muchas enfermedades reumáticas comparten la fatiga como una de sus manifestaciones. Y un tercer aspecto es el trastorno del sueño. Los pacientes que tienen fibromialgia tienen un sueño con características especiales, un sueño con características de sueño no reparador. ¿Qué quiere decir? Que el paciente duerme y a veces mucho tiempo, pero no logra descansar. Siempre le decía a los pacientes, hay que hacer la diferencia entre un sueño que nos descansa y un sueño no reparador. A veces hacemos nosotros una siestecita de 20, 30 minutos y nos levantamos como nuevos porque logramos profundizar, logramos tener un sueño de calidad, a diferencia de otras veces que pasamos dando vueltas 7, 8 horas y nunca descansamos. Entonces, ese es el concepto de sueño reparador. La prevalencia e impacto de la enfermedad es importante. Hablamos de la prevalencia de aquel porcentaje de la población en riesgo, que son habitualmente mujeres de alrededor de 40 a 50 años, y se dice que la enfermedad impacta entre 2 y un 4% de esa población en riesgo. Tiene un costo socioeconómico que puede ser un costo incluso elevado porque puede disminuir la productividad. Los pacientes con fibromialgia son pacientes que consultan mucho y especialmente aquellos pacientes en los cuales no se ha podido hacer un diagnóstico adecuado. Entonces consultan mucho a los servicios de salud hasta poder tener su diagnóstico y se dice que a veces acuden en una proporción parecida al diabético o al hipertenso que requiere un control periódico. En algunos estudios se ha valorado cuál es el uso del sistema de salud de estos pacientes y se ha visto que pueden tener hasta 10 visitas al año a los servicios de salud. Y esas visitas muchas veces, como les decía, es la falta de diagnóstico que hace que la entidad pase subdiagnosticada por un tiempo largo. Lo que se ha podido establecer también a través de la valoración de la atención a los pacientes es que con un adecuado control y una coordinación desde la atención médica primaria, estos pacientes en general les va muy bien. Entonces es lo más indicado para el manejo de este grupo de pacientes. Esta es una lámina y me disculpan que está en inglés, pero me pareció muy bonita y no quise ponerme a modificarla, pero está realmente muy sencilla para explicar lo que sucede en esta entidad. La fibromialgia no es una enfermedad inflamatoria, no es una artritis, no es un lupus, entonces la inflamación en realidad no forma parte de esta entidad. Lo que se conoce actualmente, lo que se ha podido precisar es que el aspecto más importante en la fibromialgia es un mal manejo del dolor. El estímulo doloroso tiene pues bien definido desde el punto de vista de la fisiología, bien definido cómo se procesa y lo vamos a ver acá en el lado izquierdo de la pantalla, hace referencia a cualquier tejido que sufre una lesión. Eso va a llevar en algunos casos, no en todos, a inflamación y la liberación de una serie de sustancias, que aquí destaco, por ejemplo, la sustancia P, la serotonina, unas con la idea de que el dolor se perciba mejor, que el organismo logre identificarlo, otras con la idea de que el dolor vaya regulándose, que se alivie, pero ese estímulo doloroso entonces va a llevar una vía a través de los nervios que están situados en todo el cuerpo. Estos nervios llevan el dolor hasta la médula espinal
esa médula espinal transmite el dolor al cerebro, donde hay un procesamiento. El cerebro tiene que captar que hay un estímulo que está causando daño y entonces genera una reacción. Por ejemplo, estamos tocando una superficie caliente, eso produce dolor, el dolor, e inmediatamente el cerebro ordena retirar la mano del sitio donde estaba sufriendo una lesión. Eso se da, por supuesto, en fracciones de segundo. Además, el cerebro en ese procesamiento también envía el estímulo para ejercer la acción adecuada, pero también libera una serie de sustancias que tienen como objetivo regular o aliviar el dolor. ¿Qué es lo que sucede en la fibromialgia? Que el estímulo doloroso se percibe más. Ciertas sustancias están aumentadas, entonces el paciente va a sentir mucho más cualquier estímulo. Y lo otro, que es una parte importante del problema, es que la regulación cerebral es inadecuada. No genera el alivio que debería generar en condiciones normales, por el déficit también de algunas de estas sustancias. Entonces, en suma, ¿qué tenemos? Bueno, un estímulo que se siente mucho, pero una respuesta para aliviarlo que es una respuesta pobre, es inadecuada. Entonces, la sumatoria de esto va a generar más dolor. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, siempre decimos con los pacientes, llega pues el hijo, el niño a abrazar a la mamá que tiene fibromialgia y la mamá dice, no, no, que me duele mucho. Y estímulos de ese tipo, respuestas de ese tipo son las respuestas habituales. Y aquí tenemos entonces el trastorno en el procesamiento del dolor, es lo que puede definir la fibromialgia. Como les decía, no es un problema inflamatorio, es un dolor mal regulado, es un dolor mal procesado. ¿Por qué? Bueno, porque hay sustancias que inhiben el dolor, como la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, que están disminuidas. Y hay sustancias o procesos que potencializan el dolor, como la sustancia P o el glutamato, que están aumentados. Hay un proceso de sensibilización que les decía, en esa área cerebral que procesa el dolor, el estímulo doloroso se hace constante, empieza a ver como un círculo del que no se sale, eso aumenta la actividad cerebral y este procesamiento continuo del dolor es lo que lleva a la sensibilización central o a un cerebro que tiene una respuesta aumentada al estímulo doloroso. Estos procesos se han podido demostrar en estudios de imágenes que no se usan corrientemente, pero centros que se dedican al estudio de la fibromialgia han podido demostrar mediante estudios de resonancia magnética especializados que ese proceso de regulación y control del dolor está alterado en los pacientes con fibromialgia. Entonces, esto es de manera, yo diría, relativamente simplificada cómo el dolor se procesa de forma inadecuada y cómo entonces hay un trastorno que lleva a los pacientes a que mantengan síntomas de manera muy constante ante pequeños estímulos que probablemente no serían significativos en otro tipo de personas. Ahora, hay factores de riesgo para padecer la fibromialgia. Como en muchas enfermedades, hay factores de riesgo para enfermedad cardíaca, hay factores de riesgo para enfermedad diabética y hay factores de riesgo que podemos modificar y factores de riesgo que no podemos cambiar porque ya están establecidos. En el caso de la fibromialgia, ¿cuáles son esos factores que no podemos cambiar o modificar? El género. Las mujeres padecen mucho más que los hombres y esto no está muy claro el por qué, pero sí se sabe que estadísticamente hay de 2 a 9 casos en mujeres por un solo caso en varones. Hay otro factor y es que la herencia determina en una buena cantidad de pacientes cómo estamos percibiendo el dolor. Entonces hay estudios en gemelos de tipo monocigótico donde se ve que un 50% de esos gemelos también tienen fibromialgia cuando su contraparte ha tenido síntomas de este tipo. El otro aspecto es que aquellos pacientes que ya tienen condiciones dolorosas, sean problemas reumáticos o no reumáticos, pueden tener también un aumento en la posibilidad de padecer fibromialgia y esto lo vemos en pacientes que han tenido enfermedades sistémicas como el lupus, como la artritis reumatoide,
pacientes que se quejan de lumbalgia o dolor en la parte baja de la espalda por periodos crónicos, pacientes que tienen problemas de colitis, gastritis, lo que se ha llamado digestivo irritable, o un trastorno en la articulación de la mandíbula, que es un dolor en el área de masticación que puede también ser un factor predisponente. Problemas afectivos, como padecer de depresión o ansiedad, también pueden generar un mayor riesgo de tener fibromialgia. Y aquí es muy importante aclarar, porque en una buena proporción de la información médica antigua se decía que la fibromialgia era un problema de origen psiquiátrico, que eran pacientes deprimidos, ansiosos, pacientes que tenían problemas de tipo bipolar. En realidad eso está claramente demostrado ahora que no. Los pacientes que tienen estas condiciones de previo tienen más riesgo de padecerla, pero no es originado en que el paciente haya sido deprimido o haya sido ansioso. Y eso es importante aclararlo porque se prestaba para mucha mala interpretación de este tipo de pacientes. Ahora, hay algunos factores que podemos modificar y reducir el riesgo de tener fibromialgia. Sí, sí hay factores. La inactividad física, podemos combatir la inactividad, mejorar la calidad del sueño, porque cuando hay trastorno del sueño, el riesgo prácticamente se duplica. Y la otra condición es que también está estadísticamente demostrado que aquellos pacientes que tienen sobrepeso u obesidad tienen un riesgo significativamente elevado de tener fibromialgia, que puede llegar, como ven ustedes acá, hasta un 70% de los casos. ¿Qué características tiene la fibromialgia? Bueno, lo primero es que muchas de estas características son características clínicas, son cosas que nosotros debemos buscar a través de preguntarle a los pacientes que pueden tener o son candidatos a ser diagnosticados como fibromialgia, porque en algunas ocasiones es muy sencillo. El paciente llega con sus articulaciones hinchadas y lo vemos que no se puede mover y decimos, bueno, probablemente ese paciente viene con una artritis, pero en fibromialgia muchas de las características no se ven y eso hace también que provoque un problema cuando los pacientes con fibromialgia quieren hacer ver a su familia, en su trabajo, a sus amistades, que están padeciendo un problema reumático. Porque cuando hay algo que fácilmente se demuestra, como el ejemplo de la artritis que les daba, pues la gente lo cree sin mayor cuestionamiento, pero cuando el paciente tiene características que no son fácilmente visibles, a veces se les cuestiona su entidad. Entonces, lo primero que tenemos como característica clínica es que hay, como les mencioné al principio, un dolor crónico y un dolor que es generalizado, que prácticamente afecta todas las áreas. No sé, perdón, cada vez que hay un intento de ingresar a la sala, me pone un sonido ahí que no sé si eso se puede eliminar, porque me saca de concentración. Pues tampoco, jefe, en ese sentido, por ser anfitrión, para que Ajá. estuviera. O no sé si eh, todos lo están oyendo. no, 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 soy Sí, yo, por yo ser sí lo oigo, no anfitrión. sé si por estar de coadministrador. Exacto, nosotros estamos felices, todo se oye excelente, no hay Ah, ningún bueno, problema para nosotros. perfecto, sí, sí. Entonces, bueno, retomando, perdón, decía que es un dolor crónico y un dolor generalizado. Dolor crónico se define como que al menos tenga 3 meses de evolución y generalizado, ya les había mencionado, es un dolor que afecta prácticamente todas las áreas del cuerpo, arriba y abajo de la cintura y a ambos lados de lo que llamamos la línea media, derecho, izquierdo. Dolor crónico, ¿por qué? Porque, bueno, si no, cualquier gripe se nos convertiría en fibromialgia. Pasamos 2, 3 días con un dolor de cuerpo terrible, ya diríamos, tendré fibromialgia. No, por eso se establece un periodo de al menos 3 meses de evolución y que sea un dolor que involucre muchas áreas. Lo otro importante, recabar en los pacientes sobre la calidad de sueño, no la cantidad de sueño. La calidad de sueño es lo que nos permite descansar y a veces es un sueño de 4 o 5 horas durante la noche, muy diferente a un sueño que no nos descansa, que es ese sueño de 7, 8 horas,
donde la gente dice, bueno, es que cualquier cosa me despierta, oigo un ruido, que llegó alguien a la casa, me desperté, que sonó un ruido por allá en el baño, me desperté. Ese sueño, esa calidad de sueño es inadecuada, es un sueño que no permite que el paciente descanse y entonces es muy importante preguntar por calidad de sueño. El sueño no reparador es el que el paciente nos va a decir, doctor, no descanso, me levanto más adolorido de lo que me acosté, me levanto cansado. Entonces, Sí. valorar calidad de sueño Ay, y, sí. por supuesto, valorar fatiga. La fatiga, como les decía, es aquella fatiga que por lo general interfiere con las labores habituales, las labores en la casa, las labores en el trabajo. Es una fatiga que a veces se presenta como en oleadas, a media mañana, a media tarde, la persona se siente que ya no puede continuar con sus actividades habituales. Otros aspectos importantes que tenemos que evaluar es si hay algún trastorno de tipo cognitivo y con mucha frecuencia los pacientes con fibromialgia nos dicen, estoy teniendo problemas con la memoria, con la atención, me cuesta concentrarme y eso es lo que en algunas entidades reumáticas han llamado la sensación de neblina mental. Se ve también en el lupus, que es como una sensación, dicen los pacientes, es como estar aturdido, como estar con dificultades para hacer todo lo que involucra la concentración, la memoria. Entonces, eso es frecuente en pacientes con fibromialgia. Por dicha, también es una condición que puede ser reversible. Y luego es también muy común que los pacientes que tengan fibromialgia tengan otros cuadros dolorosos. Y esto se ha postulado que probablemente es por esa imposibilidad de manejar bien el dolor, entonces repercute en otras cosas, como que dolores de cabeza o cefaleas son muy frecuentes en los pacientes. El dolor y la distensión abdominal asociada, como les decía, a cuadros de colitis, de gastritis, sensación vertiginosa, una sensación de cosquilleo que es como un hormigueo, un adormecimiento que muchas veces se refiere en las manos, en los pies y que cuando se estudian no tienen ningún problema neurológico en realidad. Los dolores menstruales son más frecuentes en las pacientes con fibromialgia y un síntoma que se llama urgencia urinaria, que es como una sensación pues desesperada de ir al baño y resulta que la orina que se eliminó fue apenas un poquitito y al ratito otra vez esa molestia de tener que ir al baño, eso es una urgencia urinaria. Y luego el dolor generalmente se manifiesta cuando se examina al paciente, que es un dolor difuso, un dolor que se va a presentar a estímulos muy pequeños a la hora de examinar al paciente. Con facilidad este paciente se incomoda, se queja porque efectivamente tiene dolor ante pequeños estímulos. Entonces, se debería sospechar, no es que todo paciente va a tener el diagnóstico, pero se debería sospechar un cuadro de este tipo en aquel paciente que refiere ya a un dolor prolongado, un dolor crónico de más de 3 meses de evolución. Esta gente que dice que me duele todo, prácticamente de la cabeza a los pies, me duele todo. Entonces es algo que nos debería empezar a llamar la atención y pensar en esta posibilidad diagnóstica, aunque no es lo único, pero deberíamos tenerlo en cuenta y recordar que, de acuerdo a lo que decíamos, el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Requiere una buena historia, que interroguemos al paciente, que le preguntemos por esas características del dolor, si tiene o no tiene fatiga, cómo duerme, y muy importante preguntarle por esas otras condiciones dolorosas que frecuentemente están asociadas y que nos van a ayudar entonces a tratar de ir estableciendo ya un posible diagnóstico. Hace algunos años, en los 90, se había postulado que habían puntos dolorosos de fibromialgia. Esto actualmente no se le da una importancia como se le dio en ese momento, que incluso se hizo parte de los criterios de diagnóstico. Actualmente los criterios lo que hablan es que deben buscarse zonas dolorosas y no puntos específicos cuando se evalúa al paciente. Y en el examen físico tenemos que tener también los médicos el cuidado en algunas situaciones especiales. Lo primero es que hay que evaluar tanto articulaciones como tejidos blandos, buscando ese dolor que les decía que está en diferentes áreas y siempre valorando que las articulaciones no estén afectadas. Puede encontrarse algún tipo de problema
lo que popularmente se habla de desgaste, artrosis, pero no inflamación. Y entonces irse dando cuenta que el dolor predomina en áreas que no son articulaciones. Debe asegurarse uno que no haya datos de inflamación, porque si encuentra inflamación, probablemente el diagnóstico sea totalmente diferente. Lo que vamos a encontrar generalmente es dolor a la palpación en las diferentes estructuras, los músculos, las áreas aledañas a la articulación, y que es un dolor que se presenta con un estímulo muy leve. O sea, hacemos maniobras y el paciente se queja con facilidad de que eso le duele. Y a veces algunos pacientes refieren a alguna sintomatología especial, podemos llamar síntomas como este adormecimiento, este cosquilleo, y que nos hace plantearnos si tendrá algo adicional, si tendrá algún problema neurológico, y entonces iremos a hacer un examen orientado hacia esas otras posibilidades. En medicina siempre tenemos lo que llamamos diagnóstico diferencial. ¿Qué significa? ¿Qué otras cosas pueden darnos síntomas parecidos a lo que está presentando el paciente? Entonces debemos tener en cuenta la posibilidad de que ese paciente pudiera tener otras enfermedades. Entonces, siempre en el diagnóstico diferencial, saber que hay enfermedades reumáticas que pueden dar cuadros parecidos a la fibromialgia, hay enfermedades neurológicas que también pueden parecerse, algunas enfermedades de tipo infeccioso y enfermedades endocrinológicas. Y vemos aquí algunos ejemplos. La artritis reumatoide a su inicio podría presentarse como un cuadro similar a la fibromialgia. Las enfermedades de tipo degenerativo, como la artrosis o lo que decía popularmente llamada desgaste, y unas enfermedades inflamatorias de columna que se llaman espondilitis, especialmente en mujeres, pueden confundirse con fibromialgia. Aquí es importante aclarar un aspecto que también a veces confunde al paciente. Si tengo fibromialgia, ¿quiere decir que voy a tener artritis más adelante? Eso no. Si tengo fibromialgia, ¿quiere decir que voy a tener lupus más adelante? No. Nada más son consideraciones de que los síntomas pueden ser parecidos y tenemos que estar claros en el diagnóstico, pero no se ha demostrado que tener fibromialgia lleve más adelante a tener ningún otro tipo de patología reumatológica. Enfermedades neurológicas que muchas veces nos confunden los pacientes diabéticos mal controlados que tienen afectados los nervios periféricos, con mucha frecuencia se quejan de dolores en las piernas, dolores en las manos, sensación de cosquilleo. Es un dolor muy generalizado y que nos debe hacer también entonces llevar a un diagnóstico diferencial adecuado y saber que es fibromialgia o es una alteración en los nervios periféricos del paciente. Una entidad que muchas veces confunde es la mala función tiroidea desde el punto de vista de hipotiroidismo, la baja función de la tiroides. Puede dar fatiga, puede dar dolores, puede dar debilidad muscular, puede dar constipación con dolor o estreñimiento, con dolor abdominal. Entonces, el hipotiroidismo es una de las condiciones que también deberíamos tener en cuenta. Y para ponerles ejemplos de enfermedades infecciosas, las hepatitis virales crónicas como las hepatitis por virus C podrían dar dolor generalizado, y entonces debemos también considerarlas dentro de ese diagnóstico diferencial. Y siempre ayuda, como decía, a la hora de hacer el diagnóstico de fibromialgia, preguntar por las condiciones coexistentes, aquellas condiciones que nos hablan de mal manejo del dolor y que nos ayudarán a poder tratar de tener una unidad en ese diagnóstico y llegar a la conclusión de que el paciente o la paciente tenga una fibromialgia. Entonces, preguntarle al paciente si ha tenido dolores de cabeza, si suele presentar cuadros de digestivo irritable, colitis especialmente, gastritis o síndromes de fatiga ya más crónica, o la cistitis intersticial, que es la que produce esa urgencia urinaria de la cual ya les había conversado, o el dolor pélvico crónico, dolor muy importante durante la menstruación y dolores en la articulación de la mandíbula, que están relacionados como cuadros crónicos dolorosos a la posibilidad de tener fibromialgia o la pueden acompañar. Una pregunta que nos hacen los pacientes o de una vez en la consulta: doctor, vengo a que me haga el examen a ver si es que tengo fibromialgia.
Bueno, eso es ya la primera o el primer aspecto importante que hay que aclarar al paciente respecto a exámenes de laboratorio o exámenes de imágenes. No hay ningún examen de laboratorio que haga diagnóstico de fibromialgia. Como he venido insistiendo, es la valoración clínica la que nos lleva a establecer el diagnóstico. Los exámenes de laboratorio nos sirven para evaluar en el caso de que pensemos que podría haber alguna otra condición. Si decimos, bueno, este paciente tengo mis sospechas de que pueda tener un problema de la tiroides, pues le pediré exámenes de tiroides. O tengo sospechas, un paciente que por alguna razón ha recibido varias transfusiones, puede tener una hepatitis crónica, bueno, le haré los exámenes correspondientes, pero nunca ningún examen para hacer diagnóstico de fibromialgia porque eso no existe. Los expertos recomiendan hacer exámenes extremadamente básicos, un hemograma y dos pruebas que lo que hacen es de manera indirecta, porque no son específicas, evaluar inflamación, que son la velocidad de eritrosedimentación y la proteína C reactiva. Eso sí, si tenemos en mente el diagnóstico de fibromialgia y nos salen estas pruebas que detectan inflamación muy alteradas, inmediatamente vamos a cuestionarnos y decir, bueno, no, esto parece que es otra cosa y no es fibromialgia como yo estaba pensando. Pero entonces, en resumen, no hay pruebas de laboratorio para hacer diagnóstico, no es necesario y muchas veces el paciente se hace gran cantidad de pruebas, se hacen ácido úrico, se hacen colesterol, se hacen factor reumatoide y eso es totalmente innecesario en este contexto. Igual podemos decir de otros estudios que eventualmente se pudieran solicitar. No es necesario tampoco hacer ultrasonidos, hacer radiografías. El estudio del sueño, perdón, el estudio del sueño, que yo lo cité acá porque ahora está, pues de alguna manera de modo, las clínicas que evalúan trastornos del sueño, básicamente está indicado en aquellos pacientes en donde sospechemos apnea del sueño, que es una condición bien establecida que genera riesgo cardiovascular. Entonces, esos pacientes pues deberían ser sometidos a este tipo de estudios. Respecto a las pruebas de laboratorio, como les mencioné, solo si se sospechan otras entidades, caso que les puse concretamente de la tiroides, o estudios de nervios periféricos, en ese ejemplo que les había dicho, un paciente diabético que creamos que su problema doloroso es debido a la diabetes, pues va a requerir mayores estudios. ¿Tienen los reumatólogos que ver el paciente con fibromialgia? Bueno, en realidad no es necesario. Lo ideal es que el paciente tenga una buena atención a nivel de la clínica periférica, del EVAIS, que el médico conozca el diagnóstico. Y entonces el reumatólogo debería intervenir básicamente cuando se requiere confirmar, cuando hay duda en el diagnóstico. El médico dice, bueno, sí, me parece una fibromialgia, pero no me queda tan claro, puede ser un motivo de referencia al reumatólogo. Cuando se quiere evaluar la sospecha de que pudiera tener otra entidad inflamatoria, una artritis, un lupus, un síndrome de Sjögren, bueno, ahí tal vez el reumatólogo tiene más experiencia y puede valorar el paciente. Y también en aquellos pacientes en donde ya tienen una enfermedad reumática, tienen por ejemplo una artritis y el paciente se sigue quejando de dolor y sigue con molestias, la artritis pareciera estar bien controlada y entonces, como habíamos dicho al principio, esos pacientes que ya tienen un problema crónico inflamatorio tienen mayor riesgo de que además agreguen una fibromialgia. Entonces, ahí podría ser útil la intervención del reumatólogo para establecer si efectivamente es una enfermedad relacionada a la otra, si el paciente tiene una artritis y además está asociando una fibromialgia. ¿Cómo se hace el enfoque del tratamiento para ir avanzando? Bueno, primero es importante que tengamos en mente querer mejorar la función del paciente, su función general. Debemos tener en mente también tratar de mejorar la calidad de vida. Se debe orientar al manejo de los síntomas del paciente. Síntomas más importantes, dolor, fatiga, trastornos del sueño, debemos tenerlos siempre en mente. Y lo otro, como en cualquier enfermedad, debemos hacer un abordaje individualizado. No todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes se comportan de la misma manera ante los síntomas.
y es ideal que ese abordaje también sea multimodal, que quiere decir, vamos a tener la intervención de un médico, vamos a tener la intervención de un especialista en terapia física, etcétera, de tal manera que el paciente sienta que está abordado desde diferentes opciones de tratamiento. ¿Qué se debe explicar al paciente de manera temprana cuando va a iniciar el tratamiento? Y yo diría que esto es una constante para cualquier condición médica. Todo paciente primero debe recibir una adecuada educación sobre la enfermedad. Debe explicarse por qué se produce su padecimiento y actualmente la mayoría de las guías de manejo de pacientes reumáticos y otras entidades incluyen que el paciente debería participar en la discusión de cuál es su mejor tratamiento, debe incluírsele las opciones que el paciente tiene, dentro de ellas lo que llamamos opciones de automanejo, que ya vamos a definir. Pero esto es básicamente lo que todo paciente debería saber: si es diabético, si es hipertenso, si tiene un tumor, todas las características que lo lleven a comprender su padecimiento y a poder, junto con el médico, discutir cuál es la mejor opción para el manejo de ese padecimiento. La primera opción, como les decía, sí es hacerle ver al paciente que hay estrategias de automanejo, y que quiere decir que hay cosas que el paciente puede hacer por sí mismo. No todo lo debe hacer el médico, no todo lo debe hacer la terapista física, no todo lo debe hacer la enfermera. El paciente tiene que involucrarse, tiene que participar. ¿Cómo? En esta entidad específicamente es muy importante que el paciente sepa que puede tener estrategias para disminuir el estrés, se le pueden dar estrategias para mejorar su calidad de sueño. Como en cualquier condición, una dieta adecuada, una dieta sana, una dieta balanceada va a ser de ayuda en el manejo de las diferentes enfermedades. También hay que hacerle saber al paciente que hay que hacer un programa de actividad física que incluya, como vamos a ver posteriormente, ejercicios aeróbicos. Debe reducir el peso cuando sea necesario y debe establecer también un ritmo para esa actividad física. Y luego, como en todo en medicina, mantener un estilo de vida saludable. ¿Qué significa? Bueno, tener una dieta adecuada, tratar de tener un peso adecuado, no fumar, no ingerir licor en exceso, tratar de hacer ejercicio. O sea, ya estas son condiciones generales que van a beneficiar la salud desde cualquier punto de vista. Entonces, al paciente se le debe hacer conocer en cuáles cosas él puede intervenir directamente. ¿Esto por qué? Porque, bueno, está claramente demostrado que el involucrarse en una actividad física regular es una condición fundamental en el manejo de la fibromialgia. Y yo por lo menos he tenido siempre pues la tendencia a decirle a los pacientes: paciente con fibromialgia que no hace ejercicio es paciente que no mejora. Y eso es prácticamente cierto, es prácticamente una constante. Entonces, la motivación a involucrarse en actividad física es probablemente el primer aspecto en el tratamiento. Tanto que en las guías de manejo de la fibromialgia que hace la Liga Europea contra el Reumatismo, que se denomina EULAR, hay una serie de recomendaciones, pero la única recomendación fuerte en evidencia es hacer ejercicio físico. Después pueden venir muchas otras cosas en esas guías, pero hacer ejercicio físico es la mejor recomendación para este grupo de pacientes. Y aquí podemos ver entonces los pilares del tratamiento, que a mi modo de ver el enfoque de estos pacientes son tres pilares y los vemos en su magnitud. El ejercicio es el más importante y por eso está representado de una magnitud mayor que las otras. Las intervenciones cognitivo-conductuales y aquí, por abajito, la medicación, que también una constante que yo hago con los pacientes es que, mire, si viene a buscar el medicamento para la fibromialgia sin que tengamos en cuenta otras posibilidades de manejo, va a ser la mayor decepción de la consulta, porque ese medicamento que controle al 100% la sintomatología, a la fecha no existe. Tenemos opciones, pero ir a una consulta a buscar solamente medicación en realidad va a resultar, como decía, en una gran decepción. El ejercicio,
como lo introducía, es el aspecto más importante y tenemos como obligación, si el paciente no lo hace, buscar por todas las estrategias posibles que se involucre en esta modalidad de tratamiento. Primero, ¿por qué ejercicio aeróbico? Bueno, es uno de los que brindan mayores modalidades para que el paciente se pueda involucrar y tiene evidencia de que el ejercicio aeróbico es uno de los que puede mejorar la calidad del sueño, que como decíamos es uno de los problemas que el paciente con fibromialgia generalmente va a referir. Además, el ejercicio aeróbico de manera sistemática va a ayudar a disminuir síntomas de ansiedad o síntomas de depresión que aparecen en la fibromialgia. Hay que recordar que la fibromialgia, como otras enfermedades reumáticas, muchas veces por el dolor crónico y persistente que el paciente experimenta, lleva también a depresión o lleva también a ansiedad. No es o es más bien diferente a lo que habíamos planteado al principio. Hay pacientes deprimidos que pueden llegar a tener fibromialgia, pero pacientes con dolor crónico, como artritis, como artrosis, como fibromialgia, también llegan a estar deprimidos. Se estima que 15 a 20% de pacientes con enfermedades reumáticas, dolorosas, crónicas, llevan también a un estado de depresión. Entonces el ejercicio aeróbico puede ayudar a mejorar esa sintomatología. El otro aspecto importante es que no hay que despreciar ni ejercicio pequeño. El paciente que ya dice, ya me motivé a caminar 5 minutitos todos los días, bueno, esos pequeños incrementos en la actividad física ya van a empezar a mejorar la funcionabilidad. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Las intervenciones más efectivas, ¿cuáles son? Bueno, primero, que la actividad física sea supervisada. Es ideal que el paciente reciba la instrucción y se le supervise. No es solamente decirle haga ejercicio y el paciente se va a su casa y a buscar qué hacer. Debemos supervisarlo, debemos estar pendientes de que cumpla, debemos motivarlo de manera periódica. Lo otro es que el programa de ejercicios debería incluir ejercicios aeróbicos de bajo impacto. ¿Cuáles son esos ejercicios? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Caminar, nadar, hacer ejercicios aeróbicos en agua, hacer bicicleta. Es muy importante discutir con el paciente qué le gusta. Hay gente que no hay manera de que vaya a ir a una piscina. Yo recuerdo una señora, una paciente que le dije, bueno, la piscina podría resultar muy buena para usted. No, doctor, yo no voy a ir a exhibir mi cuerpo ahí a una piscina. Bueno, en ese caso ya uno ni siquiera insiste en la posibilidad de piscina o terapia en agua. Debemos buscar qué es lo que le gusta al paciente y tratar de motivarlo en el área que se facilite desde ese aspecto de que le guste. Ejercicios más avanzados, sí, también son útiles en pacientes que ya han venido haciendo un programa de ejercicio y en los cuales podemos incrementar ya con ejercicios de fortalecimiento y resistencia, trabajo con pesas, perdón, trabajo con máquinas, trabajo con ligas, podemos perfectamente ir llevando a ese paciente a otros niveles de ejercicio. Eh, Igual, de otra manera, pacientes que prefieren algo más suave como Tai Chi, yoga, que bueno, yoga tiene diferentes intensidades, pero también estas disciplinas han demostrado tener un efecto beneficioso en el manejo de la fibromialgia. Entonces, es otra forma de motivar a los pacientes, buscar que hagan Tai Chi o que hagan yoga como parte de sus actividades físicas. Como decíamos al principio, y me decía el doctor Gamboa, muchos pacientes le tienen miedo a hacer ejercicio porque cree que van a ponerse peor. Entonces, realmente hay que saber que un ejercicio bien guiado es un ejercicio bien tolerado y prácticamente no tiene efectos adversos. Y eso es lo que a veces dificulta que el paciente se adhiera al ejercicio. Entonces, tenemos que decirle, el ejercicio no le va a hacer daño. Los programas de ejercicio son precisamente de un motivo de temor para los pacientes, cuesta que le inicien por eso, porque creen que van a tener más dolor o se van a fatigar más. Entonces,
yo creo que una de las mejores estrategias es primero advertir que no, realmente, y ahora en medicina casi no hay contraindicación en ninguna condición para hacer ejercicio, menos en entidades como esta fibromialgia. Ya uno ve los pacientes que tuvieron un infarto de miocardio y en la primera semana ya los están metiendo en un programa de rehabilitación. Entonces, para mejorar el cumplimiento tenemos primero que pedir al paciente que vaya gradualmente en el proceso. Un paciente que no hace ejercicio y le pedimos que haga ejercicio diario durante toda la semana, pues probablemente no lo va a cumplir. Debe ser de manera gradual, con incrementos progresivos en la cantidad de ejercicio y siempre, yo insisto con los pacientes, es de acuerdo a como usted lo tolere. Le digo al paciente, bueno, le puedo pedir que haga 10 minutos o 15 minutos de caminata, pero usted vea, si 10 minutos le resulta mucho, comience con 5 y cuando usted ve que puede hacer 5 de manera fácil, usted pasará a 10 o pasará a 15 o a media hora según tolere. Esa forma gradual y progresiva de hacer ejercicio es lo que generalmente nos da más éxito como estrategia. Estos programas de ejercicio intenso que se meten a la fuerza de manera agresiva, eso sí van a llevar a dolor, van a llevar a fatiga y el paciente va a decir, no, jamás, lo que el médico me dijo, yo no lo puedo hacer, no lo voy a cumplir y esos pacientes entonces van a ser difíciles de volver a retomar un programa de ejercicio. Entonces, nunca empecemos de manera agresiva o intensa en los pacientes, sino de manera gradual, de manera progresiva y, lo más importante, de acuerdo a cómo el paciente lo tolere. Y lo otro, tener en mente esto, que no todo ejercicio es para todos los pacientes. Eso es fundamental, hay que individualizarlo. ¿Por qué? Porque hay gente que su condición física no se lo permite, porque hay gente que no le gusta sencillamente caminar o no le gusta ir a la piscina. Entonces, creo que habiendo en este momento tantas posibilidades de ejercicio físico dirigido, hay que buscar con el paciente qué es lo que realmente le gusta y que nos dé la posibilidad de que lo pueda cumplir mejor. ¿Qué estrategias se han hecho? Bueno, se ha demostrado que aquel paciente que recibe una charla motivacional antes de hacer ejercicio, donde, como decía antes, se le explica que no le va a doler, que vamos a ir despacio, que el ejercicio va a ser de gran beneficio, esos pacientes van a mejorar el apego, se van entonces a ser más disciplinados y de esa manera entonces van a mejorar la sintomatología y mejorar el autorreporte, que significa que el paciente con confianza le va a decir a uno, no, doctor, viera que empecé a caminar las 3 veces por semana, pero ¿qué va? Estoy haciendo 2. Y entonces ahí uno le puede decir, bueno, perfecto, haga 2, cuando pueda suba a 3. Ese autorreporte que es muy importante y no que el paciente sencillamente le diga a uno, estoy haciendo ejercicio, como usted me dijo, doctor, y uno se queda con la duda, el paciente sabe que no es cierto. Entonces, creo que esto, motivar al paciente, explicarle los beneficios que va a obtener es un primer aspecto fundamental. Luego, si pudiéramos tener un terapista físico, un fisiólogo del ejercicio y que idealmente tenga la experiencia en fibromialgia, pues sería ideal. Esto porque pueden prescribir el ejercicio más adecuado, le van a dar soporte, van a supervisar al paciente y todo esto en suma va a mejorar que el paciente se apegue, que tenga más adherencia al ejercicio. Y si esa adherencia es buena, si se optimiza, indudablemente vamos a obtener los beneficios que queremos a plazo largo. Desde el punto de vista de el segundo abordaje de la fibromialgia, vamos a hablar algunas cositas de la terapia cognitiva conductual. Esta terapia está demostrado que tiene un beneficio, quizá menos que el ejercicio físico, pero sí provee un beneficio pequeño pero creciente en el alivio del dolor, en la mejoría del área afectiva del paciente y disminución de la discapacidad. A pesar de que la evidencia es baja, como anoto acá, estas terapias son seguras, no tienen efectos secundarios importantes y muchas veces este tipo de terapias, si se hacen grupales, son de menor costo que estar comprando medicamentos que todos son muy caros en nuestro país y que no van a dar el beneficio esperado en una buena parte de los casos. Se ha visto que
algunas terapias pueden ser útiles, pero la evidencia no es tan grande como la meditación, algunas terapias de movimientos pausados, de relajación. No es que sean malas, pero desde el punto de vista de evidencia científica no tienen tanta evidencia. Y a veces el problema en esto es, primero, contar con el profesional de salud, sea un psicólogo, un psiquiatra que tenga experiencia en fibromialgia, que esté dispuesto a participar en este tipo de intervenciones. Y lo otro, lo segundo, es que hay pacientes que en cuanto hablan de salud mental, inmediatamente dicen, no, yo no estoy loco, no tengo problemas mentales, no quiero ir al psicólogo, no quiero ir al grupo de terapia. Les cuento que nosotros en el Calderón Guardia por muchos años tuvimos un manejo conjunto con el equipo de psicología clínica. Teníamos unas sesiones de terapia que duraban 10 sesiones, una sesión semanal. Durante las primeras terapias intervenían los psicólogos, hablaban de la enfermedad, evaluaban los pacientes. En la última sesión iba alguno de los del servicio de reumatología, generalmente iba yo porque me gustaba hablar de estos aspectos, de la enfermedad, de cómo se produce, de cómo se maneja. Y entonces resultaban bastante exitosos. Por muchos años tuvimos grupos constantes de 10 a 12 personas por semana e incluso en la última semana incluíamos a los familiares para explicarles cuál era la situación del paciente para que ayudaran también en el manejo. Entonces, hay que tener en cuenta esta posibilidad. En términos generales, decimos, son como mencionaba, terapias efectivas, terapias seguras y terapias de bajo costo. Así es que no olviden que es una posibilidad de manejo también para los pacientes. El otro aspecto adecuado es tratar de mejorar la higiene del sueño de los pacientes, tratar de que tengan un sueño reparador. Esto es, bueno, realmente esta estrategia es difícil en la época actual, pero por ejemplo es tratar de que el paciente evite pantallas, celular, iPad, computadoras 2 horas antes del sueño. Se dice que el paciente debe tener la cama como lugar de reposo, en el sentido de que no acostumbre ir a leer, a ver el teléfono, a la cama, sino que si lo va a hacer, si va a leer, lo lea en un lugar donde va a darle sueño y que diga, ahora sí, me voy a dormir a mi cama que es para dormir. O sea, hay diferentes estrategias, pero el objetivo es que el paciente tenga un sueño reparador, un sueño que lo descanse, porque eso va a mejorar el dolor, va a mejorar la fatiga y muy importante, va a mejorar el trastorno cognitivo que estos pacientes tienen. Y como les había dicho anteriormente, aquellos pacientes que ya tengan trastornos severos de sueño, que sean pacientes insomnes por muchos años, que tengan apnea del sueño, esos sí van a requerir un abordaje pues más particular. Respecto a tratamientos medicamentosos, a mí esto es una de las áreas que no me gusta mucho tocar porque no creo tanto en esto. No es que no ayuden, pero no son la última maravilla en el manejo de la fibromialgia. Y hay una gran variedad de medicamentos, como lo vemos acá. Están los antidepresivos viejitos, que le llamamos antidepresivos tricíclicos técnicamente. ¿Y qué es lo más utilizado? Probablemente la mitriptilina, la baja dosis o ciclobenzaprina, que es un derivado de la primera, pero tienen ventajas, sí, mejoran la calidad de sueño, pueden producir un alivio del dolor, pero tienen muchos efectos adversos. Dan mucha somnolencia en el día, dan estreñimiento, ojos secos, boca seca, colitis. Entonces, eso es lo que hace que los pacientes no cumplan mucho estas terapias. Los pacientes que no mejoran pueden ser tratados con antidepresivos más modernos y no por el efecto antidepresivo, sino porque estos medicamentos tienen efectos sobre los niveles de serotonina, que habíamos explicado cuál era el papel al inicio. Entonces sí, tienen ventajas porque 50% de los pacientes que reciben duloxetina mejoran de los síntomas después de 2 o 3 meses de tratamiento, igual con el milnacipran, pero también tienen efectos adversos dolores de cabeza, también colitis, ganancia de peso en algunos casos. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Los medicamentos de tipo gabapentinoides, la pregabalina o la gabapentina, también podrían tener alguna ventaja en el manejo del dolor,
pero como todo medicamento no está exento de efectos adversos. Los antiinflamatorios o analgésicos como el acetaminofén, que hay muchísimos nombres y marcas, no están indicados, prácticamente no tienen ninguna ventaja. Como había explicado al principio, es un mal procesamiento del dolor en el sistema nervioso lo que provoca los síntomas. Entonces, no hay inflamación, no hay nada que mejore con antiinflamatorios. Entonces, aunque algunas veces dice el paciente, me duele, lo primero que se le receta es un antiinflamatorio. En este caso, no va a tener mayor ventaja y sí muchos efectos adversos por antiinflamatorios, como alergias, como problemas gástricos, etcétera. Y el tramadol no está indicado en pacientes con fibromialgia porque igual como analgésico no tiene mayor efecto y sí muchos efectos secundarios, dentro de esos la posibilidad de adicción. Pacientes con dolores crónicos tienen mayor posibilidad de volverse adictos al tramadol. Otras terapias que siempre nos pregunta la gente, bueno, en la acupuntura los estudios son controversiales, hay estudios que dicen que sí son más efectivas las intervenciones con acupuntura que con placebo. Digamos que no es algo que vaya a hacer daño al paciente y como ha mostrado en algunos alivio del dolor, la acupuntura podría ser una alternativa. Los quiroprácticos, no, la quiropraxia, los masajes de este tipo no han demostrado ninguna evidencia de mejoría en los pacientes. Y también, aunque se ha hablado mucho de dietas antiinflamatorias, de dietas para fibromialgia, de dietas para artritis, lo cierto es que ninguna dieta ha mostrado tener mejor efecto que cualquier dieta sana, cualquier dieta balanceada, cualquier dieta equilibrada. Entonces, no hay dietas especiales, el paciente no tiene que dejar de comer algo en particular o comer algo en especial, una dieta balanceada normal. ¿Qué podemos decir del pronóstico? Bueno, ya habíamos hablado de que es una enfermedad en la mayor parte de los casos crónica. Hay pacientes que inician los síntomas y ni siquiera tenemos claro qué detonó el padecimiento. Esos pacientes probablemente el pronóstico va a ser más difícil porque no podemos modificar la causa. En otros casos, en cambio, la fibromialgia puede aparecer especialmente bajo situaciones de mucho trauma o de gran estrés. Por ejemplo, pacientes que han tenido un trauma físico, pacientes que tienen accidentes de tránsito graves, muchas veces en el proceso de recuperación experimentan situaciones parecidas a la fibromialgia, o pacientes que son sometidos a cirugías graves, cirugías extensas, pacientes que cursaron con algunos internamientos prolongados por una infección complicada o situaciones de estrés intenso también pueden desencadenar el cuadro. De la manera en que podamos manejar esos desencadenantes, así va a depender cuál es el pronóstico de estos pacientes y en cuánto van a resolver la sintomatología. El curso en los pacientes va a ser usualmente de dolor y fatiga fluctuantes. El impacto en el desempeño laboral es variable. A algunos pacientes les afecta de manera significativa. En otros pacientes, pues la situación se puede sobrellevar, sobre todo si cumplen con esas pautas de tratamiento que habíamos conversado. Estadísticamente, ¿qué ha demostrado ser de más reservado pronóstico y otros marcadores de pronóstico pues malo, pero no tan grave? El peor pronóstico se acepta se asocia con ser pacientes de género femenino que están en mala condición socioeconómica y bajo condiciones de desempleo. Bueno, esto si uno lo ve, pues generalmente va a traducirse en un periodo de gran estrés. Estoy mal económicamente, no tengo empleo y tengo un cuadro doloroso, pues esto sí ensombrece el pronóstico. Y otros marcadores de mal pronóstico en cuanto a que cuesta más la respuesta al tratamiento, pacientes que tienen cuadros de depresión anterior, historia de abuso, el abuso psicológico, el abuso físico, sexual, lo vemos o lo sospechamos especialmente en pacientes muy jóvenes con fibromialgia, en niños, en adolescentes, es algo que tenemos que tener siempre en mente. Luego hay pacientes que tienen lo que llama la psiquiatría un comportamiento catastrófico. Todo es terrible, todo es muy malo, tengo la peor enfermedad, tengo los peores dolores. Ese comportamiento también es de mal pronóstico en cuanto a mejoría,
o el exceso de somatización, que hay pacientes, y no solo con fibromialgia, lo vemos por ejemplo con el lupus, que si tienen gripe fue la fibromialgia, que si se les cayó el pelo fue la fibromialgia, que si se engordaron un poco, eso es como atribuir todo lo que sucede a la enfermedad, eso es un exceso de somatización y eso también dificulta el pronóstico y claramente establecido, no solamente como un factor de riesgo para tener fibromialgia, sino para que el pronóstico sea más reservado, el sobrepeso o la obesidad. ¿Qué podemos concluir? Bueno, que la fibromialgia es un trastorno frecuente y que, como les decía, no es nada inflamatorio, es un mal manejo del dolor, un mal procesamiento del dolor. El diagnóstico es clínico, el examen físico aporta, pues aparte del dolor, poca evidencia de la enfermedad y no hay pruebas de laboratorio ni de imágenes que se alteren. Es una enfermedad crónica que aunque no se cura por ser crónica, como muchas enfermedades, puede mejorar con un tratamiento adecuado y que el tratamiento tiene como objetivo mejorar calidad de vida, mejorar función y síntomas y sí requiere que el paciente participe, que se involucre en su tratamiento junto al equipo tratante en un enfoque que llamamos multimodal. Y los resultados son mejores cuando el paciente se maneja en centros de atención primaria, eso está demostrado, contrariamente a centros especializados, si tiene un buen manejo en un centro de atención primaria, el manejo va a ser más efectivo que en un centro complejo. Incluso algunos pacientes llegaron a lo que llamamos estado de remisión, que es cuando logran controlar los síntomas de la enfermedad. Esto tal vez, bueno, la charla va a quedar grabada, entonces yo quería que le tomaran una foto. Estos son sitios confiables en inglés y en español donde hay información de fibromialgia para pacientes, que muchas veces el paciente se mete al sitio equivocado, a un Facebook, y entonces dicen la fibromialgia los va a dejar inválidos y cosas terribles. Estos sitios son sitios de información confiables si quieren consultarlos. Y entonces, pues muchas gracias por la atención y como pongo, no más excusas, menos quejas, más pesas, a hacer ejercicio todos. Y les agradezco nuevamente la invitación y si todavía tenemos tiempo para alguna pregunta, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor Sainz. Bueno, excelente, excelente su exposición, muy práctica para entenderla. Inclusive a uno como médico le sirve para un súper repaso genial. Ya le tomé foto a estos sitios importantes. Yo se los comparto a los que estamos aquí en la, ¿cómo se llama? En la charla. Y qué importante, no sé si la doctora Fernández tiene alguna observación u otra persona quisiera hacer una pregunta. Si no, yo la tiro, yo empiezo a tirar, que a mí me encanta. Ah, Yo, doctor, le agradezco muchísimo, nos refrescó mucho los conocimientos. Hay pacientes conectados con el diagnóstico, así que también que ellos tengan la confianza de hacer alguna pregunta, ya que se da la oportunidad, ¿verdad? Y no tenemos la oportunidad de contar con un profesional como usted con frecuencia, así que aprovechen si tienen alguna duda. Gracias de verdad por una charla tan completa y práctica. Así que, bueno, ha sido un gusto el Eh, día de hoy. De la verdad, mucho compañera, gusto. por acá. disculpe, la compañera Herminia tiene una pregunta. Herminia. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Sí, yo entré un poco tarde porque tenemos un problema acá con el internet. eh, y tal vez se conversó de esto en ese momento, pero me llama mucho la atención cuando usted se refiere que es un problema de manejo del dolor, si le entendí bien. Entonces Sí, quisiera que me explicara un poco más sobre esto. Si es, si se refiere a la percepción, bueno, es que qué difícil, a la percepción o que existe algo a nivel físico, que el dolor se sienta más intenso o que sea más difícil de soportar. sí, Me gustaría conocer un poquito más de eso. efectivamente Perdón, lo explicamos al principio, tal vez no tuvo la oportunidad de sí, oírlo, pero sí, es todo un proceso en el sistema nervioso
donde van a coadyuvar en los síntomas dos cosas. Uno, que sí, efectivamente, por algunas sustancias que se liberan, el dolor se percibe más que lo normal. Y los mecanismos que Ujú. tiene el cerebro, el sistema nervioso para regular el dolor, están debilitados. Entonces, eso se ha postulado y se ha demostrado con estudios de imágenes que hay un mal procesamiento del dolor en estos pacientes con fibromialgia que hacen que sean más sensibles a los estímulos, que perciban lo que para otra persona sería pues un estímulo no tan intenso, el paciente lo percibe como algo muy doloroso. Entonces, Ujú. por eso hablamos de un trastorno en el manejo del dolor a nivel del sistema nervioso y está claramente establecido cómo la alteración en ciertas sustancias es lo que conllevan a padecer el cuadro. Y eso para hacer la diferencia con enfermedades inflamatorias, como tener una artritis o alguna otra enfermedad que es Ujú. totalmente diferente. La percepción del dolor es por otras cosas. El fac- en la fibromialgia entiendo, no sé si estoy bien, es el dolor parte de un estímulo externo Sí, y hay mayor sensibilidad. sí, hay mayor sensibilidad y lleva, ahí también lo explicaba, a un proceso que se llama de sensibilización central. El cerebro entra como en un cortocircuito donde empieza a replicar y replicar y replicar el estímulo, entonces se convierte en un dolor crónico. Quizá el estímulo ya no esté, pero el cerebro sigue procesando eso. Ok, gracias. Sí, Y con gusto. tengo otra pregunta, pero no sé si el doctor la va a tomar después, porque yo le mandé. No, hágala, María. Ok, gracias. La otra tiene que ver con diagnósticos o enfermedades concomitantes, no sé si estoy utilizando bien el término, asociadas al cuadro de fibromialgia, es decir, a largo tiempo, a largo plazo, ¿qué, qué se puede observar o qué se puede esperar? Tal vez lo que quiere decir María es, al tener Ajá. fibromialgia voy a tener mayor probabilidad de tener otras enfermedades asociadas. Sí, como en la artritis reumatoide, por ejemplo. Sí. Ujú. Bueno, eso también Gracias. lo había puntualizado, que es diferente tener enfermedades concomitantes. Por ejemplo, un paciente con artritis reumatoide a veces empieza a quejarse de dolores y dolores y no es la artritis, es porque está asociando una fibromialgia. Como un agravante del dolor puede asociar un cuadro de fibromialgia temporalmente y hay que manejarlo. Porque si no, uno diría, bueno, este paciente está mal de la artritis y le empezamos a dar medicamentos para su artritis y va a seguir igual con dolor, porque es un cuadro asociado de fibromialgia. Entonces, sí, pueden coexistir. Lo que sí es importante que quede claro es que tener fibromialgia no predispone a decir, hoy tengo fibromialgia, mañana voy a tener lupus, mañana voy a tener artritis. No, eso no está demostrado, la evidencia no es así. El paciente que tiene fibromialgia tiene esa enfermedad y no le confiere riesgo de complicarse a futuro con otros problemas reumáticos, más que la población general. O sea, todos tenemos un riesgo de ser diabético, hipertenso y bueno, tal vez por casualidad llegó a tener otro padecimiento, pero no es originado en la fibromialgia. Ok, vamos a dar la oportunidad a tres personas más. Está don Guillermo, Miriam y Cecilia. Cintia, Cecilia. Don Guillermo. Muchas gracias por la charla y gracias al doctor. Bueno, yo no Con tengo gusto. fibromialgia, hemos aprovechado, ¿verdad?, esta oportunidad porque mi esposa es la paciente, entonces no sé si hay problema de que ella haga algunas preguntas o una pregunta. O par. Para nada, para nada. Toda la salud Ok, primero en todos. gracias. Buenas, dice. Buenos Eh, días. Gracias. Ya hace más de 20 años me operaron por primera vez del cerebro. He tenido ya 2 cirugías de cerebro. A partir de la primera yo empecé con dolor y hace 15 años me dijeron que era fibromialgia. Me tocaron los puntos del dolor y me dijeron que era fibromialgia. Yo, sin embargo, ahora que el doctor estaba hablando, yo hago natación, bueno, hago ejercicios, voy a fisioterapia, pero siempre estoy contracturada. O sea, siempre tengo contracturas en casi todo el cuerpo. Y sí tengo la proteína C reactiva un poquito alta y la velocidad de eritrosedimentación. Sin embargo, siempre me han dicho que es fibromialgia.
Y ahora sí lo que el doctor comentó me hizo preguntar si realmente será que solo tengo fibromialgia o si será alguna otra enfermedad. Bueno, sí vale la pena. Yo creo que se investigue, sobre todo porque tiene exámenes alterados. Si ya tuvo una intervención, que desconozco qué tipo de intervención fue a nivel de sistema nervioso, la intervención quirúrgica, pues bueno, eso eventualmente hay algunas cirugías, algunos procesos que pueden dejar como secuela el dolor, porque precisamente se manipula cerebro o estructuras relacionadas. Entonces no sabríamos si está teniendo que ver. Pero sí es importante, si los exámenes están significativamente elevados y se mantienen así por diferentes determinaciones, sí es importante que se valore por qué están elevados. La velocidad de sedimentación y la proteína C no son específicos de enfermedades reumáticas. Se elevan en infecciones, se elevan en varias condiciones. Entonces ahí sí, a lo mejor amerite que le hagan exámenes un poquito más detallados y un poquito más precisos para aclarar por qué esas pruebas están alteradas y si eventualmente sus dolores obedecen a otra cosa. Muchas gracias. Con gusto. Eh, Ahora seguiríamos con Miriam. Sí, gracias, buen día. Buenos Yo días. quería preguntar, porque me llamó la atención lo que usted comentó con respecto al déficit de algunas sustancias, como la serotonina o la dopamina. ¿Cómo podría uno mejorar ese déficit? No sé, por medio de algún alimento, como frutas o verduras, que no sean precisamente medicamentos, en los cuales, bien usted lo decía, que hay algunos efectos, ¿verdad? Que no son tan favorables. Y después también para aprovechar, quería consultarle con respecto a algunos síntomas. Tal vez no los tenemos, bueno, algunas personas no los tenemos todos, ¿verdad? Los síntomas que usted mencionaba. Pero si uno tuviera algún síntoma, como por ejemplo algún desgaste y también constante hormigueo en manos o no sé, ¿cómo se podría también combatir eso o ver si es parte de esta enfermedad o no? Por ahí más o menos. Sí, claro. Bueno, en la primera parte sí, cuando uno habla de que los pacientes pueden tener dolor de cabeza, colitis, etcétera, por supuesto que eso varía de paciente a paciente. Hay gente que tiene más una cosa que otra y entonces ahí es donde decimos que no todos los pacientes son iguales y no todos reúnen, si pongo 10 cosas, pues las 10 cosas, algunos tendrán 5, 6 de esas cosas, no todos son iguales. Respecto a la pregunta que es pertinente, ya a alguien se le había ocurrido que si daban dietas ricas en triptofano, esos son precursores de esas sustancias cerebrales y que podían mejorar el cuadro, pero eso se investigó y no tuvo ninguna evidencia de que ese tipo de dietas mejorara. Probablemente el ejercicio también a través de la posibilidad de elevar algunas sustancias de este tipo de reguladores del dolor en el sistema nervioso sea igualmente muy efectivo. Como decía, ejercicio físico ayuda al dolor, ayuda a reducir fatiga y es porque mejora también mediadores cerebrales que contribuyen a regularlo. Por supuesto que también eso llevó, y sí, con relativo éxito, pero con el precio de tener que pagar efectos secundarios, a que algunos medicamentos que se han usado en depresión, y especialmente los nuevos, que sí hacen que se eleven los niveles de serotonina y noradrenalina, pues se han utilizado en fibromialgia. Ahora, el asunto es que estos medicamentos no mejoran al 100% de los pacientes. Y por eso yo siempre insisto que no podemos centrarnos solo en medicamentos. El paciente que dice, bueno, es que la duloxetina me va a mejorar los niveles de serotonina, eso me tiene que curar, no es así. Primero, porque no toda persona responde igual a un tratamiento. Y segundo, las respuestas son parciales y diferentes en los pacientes. Entonces, probablemente a futuro habrá más cosas que regulen esos mediadores, pero en este momento tenemos que lidiar con lo que hay. Ejercicio es muy efectivo en mejorar esos síntomas y los medicamentos dejarlos como una segunda opción a sabiendas de que no siempre van a dar el resultado esperado. Perdón, y Ok, lo del hormigueo y lo del... Bueno, esos síntomas hay que valorarlos. Hay cosas, una de las enfermedades
una de las entidades muy frecuentes en reumatología son los problemas de síndrome de túnel carpal que dan hormigueo, pero también los diabéticos a veces tienen los nervios afectados y dan hormigueo. A veces el paciente con fibromialgia siente hormigueo y sus nervios están perfectos. Entonces, ya eso depende de la evaluación del médico. Si siente que ese hormigueo puede responder a un problema neurológico, sí vale la pena hacer el estudio, como puse ahí en alguna de las diapositivas. En el paciente en que claramente sospechemos una neuropatía, mejor hacerle velocidades de conducción, que es lo que nos va a decir si los nervios están bien o los nervios están afectados. Muchas gracias. Ok, Con gusto. muchísimas gracias. Seguiría Cintia. Gracias. Alrededor de hace 20 años fui una de las pacientes del Hospital Calderón Guardia. En esas charlas que el doctor Manuel Hernández me dio referencia para ir, aprendí, y sí lo aprendí muy bien. No aprendí a vivir con el dolor, pero sí a buscar herramientas. Eh, He probado la mayoría de los medicamentos que usted mencionó ahí, eh, pero no lo logré nunca. Las pastillas me producen muchas náuseas, me siento drogada, y además soy alérgica a los AINES y al tramadol. Entonces, la única herramienta por la que tuve que optar fue el ejercicio, la alimentación, eh, el sueño, que todo lo que usted dijo es que totalmente identificada. Eh, He invertido en herramientas personales como un colchón bueno, cortinas que no pasen la luz, almohadas. El ejercicio es vital, es cierto. Camino, no utilizo el carro, voy y vengo a pie, hago ejercicio entre 3 y 4 días a la semana. Le debo la disciplina a la universidad, a los programas que a través bueno, que los continúa el Departamento de Salud y los inició ATS. Le debo la disciplina del ejercicio. Y creo que, como lo dice usted, esos círculos con los que identificó del ejercicio y los medicamentos, bien claros los tengo. El ejercicio es la cura del 90% de los males que nosotros tenemos, yo creo. Y sí, muchísimas gracias, porque lo único que no lo he logrado es con la piscina. Francine conoce mi historia, de que le cuento de que la piscina todavía no me atrevo otra vez a retomarlo, pero gracias a todos estos consejos, creo que sí, eh, gracias al apoyo de también el Departamento de Salud, todas las recomendaciones, cuando uno las sigue al pie de la letra, dan resultados y bastante buenos, porque hay que aprender a vivir con el dolor. Yo también estoy siendo atendida por una neuróloga en el hospital, porque a mí los músculos creían que era Sjögren y dijo que no, y dice que es como una neuralgia, y los músculos son pelotas que se me hacen aquí de los músculos, me bajan por los hombros, pero hay que aprender a controlarse, y esto fue todo gracias al estrés del trabajo anterior. Entonces hay que aprender también a valorarse uno. Claro, no, no. Muchas gracias por los comentarios. Yo creo que, bueno, me alegra que haya sido de ese grupo que hace tanto como 20 años que se trabajaba ya en el Calderón en eso. Pero pues sí, esos altibajos es desgraciadamente lo esperable, pero veo que usted ha hecho un gran esfuerzo y le ha ayudado muchísimo, así es que la felicito por esa constancia. Qué increíble, doctor y compañeros que estamos aquí. Lo que dijo Cintia. Es un número muy subjetivo, pero se siente. 90% de las enfermedades mejoran. Ojo, no es pastillas, es tratamiento no farmacológico. Ojo, si usted necesita las pastillas por alguna cosa, por algo es. Pero si usted está soñando que a solo pastillas su vida se le va a quitar todos los males, ya empezamos mal. La diabetes, la hipertensión, la fibromialgia, la depresión, la obesidad, son cosas que se complican si la salud no es la adecuada y el balance no es el ideal. O sea, ojo, un peso adecuado. Pero hay gente que tiene un peso adecuado, nunca hace ejercicio y tiene enfermedades crónicas mal controladas y una alimentación inadecuada. Entonces, integremos un sueño adecuado,
un manejo del estrés, sorry, los que estamos en la U sabemos que el estrés va a seguir y va a seguir. Y no podemos pedir una readecuación del trabajo por el estrés para ver si nos da menos carga laboral. Nadie nos va a hacer eso, nos van a seguir echando el estrés. Entonces, ¿cómo lo manejamos? El sueño, el estrés, el ejercicio, la nutrición adecuada, el peso, ¿está bien? Todo esto se integra en que si un ser humano es optimizado para un evento que sea que venga, cualquier enfermedad que le venga le va a ir mejor si tiene una salud óptima, sana, que si no la tiene. Es un hecho. O sea, a todos nos va a caer una cruz, como decía mi abuelita, usted sufre la cruz. Sí, pero es peor diabético gordito. Y que no hace ejercicio y que no se controla. ¿Está bien? O sea, es una integralidad, como nos decía el doctor Sáenz, en todo este aspecto. Y vea qué impacto más importante nos dice Cintia. De un programa tan lindo, 20 años, y todavía lo tiene en la cabeza lo importante de empoderarse como paciente y decir, yo soy el que hago el cambio. Yo tengo que conocer mi enfermedad. Yo tengo que conocer cómo lidiar con ella. Los que logramos adelgazar, los que me han conocido gordo, súper gordo, una persona obesa siempre tiene un gordo adentro. Yo siempre lo digo en son de broma, aunque ya parezca que está delgado. O sea, uno quiere volver otra vez a caer, a comer mal, a no hacer ejercicio, a no tomarse las pastillas. Ay, qué bonito. No, no, qué feo. Qué feo es descontrolada la enfermedad por cosas que podemos controlar nosotros, como decía el doctor. Factores que son modificables por nosotros. Esa es otra gran perla que nos tenemos que llevar hoy. Consultar no es un hecho, y si necesitamos un especialista, pues aquí está el doctor Sáenz, cualquiera que, dígame el teléfono o dónde localizarlo, son momentos, eso no es problema, está bien. Lo importante es hacer todo lo que queda en nuestras manos para hacer una modificación de nuestras vidas, pero con el corazón. Que no sean promesas de año nuevo. Este año se adelgazo y nunca. Este año se va a comer poca sal y nunca. Este año se va a hacer ejercicio. Bueno, hay una pregunta. ¿Cómo hago un buen ejercicio metódico? No que nos diga, como nos decía el doctor Sáenz, que entramos a una clase de Zumba y terminamos muertos así. No volvemos. Además de uno nos pasó eso, que no volvió al gimnasio, no volvió a la clase de spinning, porque fue tal la inexperiencia de los que están dando ahí. Por eso es tan importante una guía como la del licenciado Maynor Oviedo de aquí a actividad física, porque no es saltarán tan llegar, ahora sí, póngale, dele, baje, no volvió, es un proceso crónico, pausado, el adelgazar, el aprender a comer y aprender a vivir. Y digo aprender a vivir porque, porfa, nosotros tenemos el poder que nuestras nuevas generaciones no caguen lo que hacemos nosotros. Yo un día de estos me sentaba a comer y una amiga que va a tener una nieta decía, ay, qué rico ya darle papa con mayonesa. No, no, quítale la mayonesa, quítale la sal. Todas sus enfermedades no se las dé a su nieto. Quíteselas desde ahora, dele todo sancochado y sano. ¿Por qué tiene que empezar dándoles helados y cosas así desde ahora? No, piense que está enfermo, piense que va a ser como usted. Y usted quiere que sus nietos sean sanos desde ahora, su nieta o luego su familia. Todos comen igual a usted, para que vea que esa persona realmente va a ser lo más sana posible si desde tempranas edades integran el ejercicio, el manejo del estrés, una buena alimentación, el peso, los controles de salud. Sorry si me metí más. Bueno, yo les agradezco la atención y las preguntas. Ya por un compromiso previo me toca retirarme. Si hay alguna última pregunta adicional, pero si no, pues les agradezco muchísimo. Ha sido muy interesante y creo que la discusión se ha enriquecido con todas las participaciones. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gracias a doctor Sáenz. usted, perdón. Muchas gracias a usted, doctor Sáenz Castro, y ha sido un aporte muy, muy importante para quienes lo escuchamos ahora en vivo y también va a quedar en redes sociales, ¿verdad? Para que se puedan informar otros pacientes. Que pasen muy buen día. Gracias. Gracias. Igual a todos. Buen día. Hasta luego. Muchísimas Hasta gracias. Hasta luego. luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias.